Señoras, señores, estimados invitados, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de recibirlos a la segunda y última sesión de nuestra serie de magníficas masterclasses sobre la gastronomía mexicana. Dos chefs increíblemente talentosos nos acompañan el día de hoy. Recibamos a Diego Hernández Baquedano, quien nos hablará de la escena culinaria de la región de Baja California. Diego es el chef del restaurante Corazón de Tierra en Ensenada, el cual está considerado entre los 50 mejores restaurantes de América Latina. Les recordamos que estos talleres serán difundidos a nivel mundial vía live stream, así que les invitamos a apagar sus teléfonos celulares. Contamos con micrófonos a su disposición si desean hacer preguntas al final de la masterclass. Los dejamos con el chef Diego Hernández. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Diego Hernández. Yo soy de Ensenada, de la región de Baja California, que es la zona más noroeste de México. Estamos en frontera con Estados Unidos y yo vivo en un pueblo que se llama Ensenada, que está a 1 hora al sur de la frontera manejando. Y resulta también que es la zona vitivinícola de México. El 90% del vino mexicano se produce ahí en Ensenada, en un lugar que se llama Valle de Guadalupe principalmente, pero realmente hay 5 valles vitivinícolas que están en vías de desarrollo y pues Guadalupe ahorita es como el más famoso. Mi restaurante está ahí, adentro de un viñedo. Mis socios tienen un proyecto vinícola que se llama Benacaba. Y tenemos un pequeño hotel también que tiene 6 cuartos, que se llama La Villa del Valle. Es más como un bed and breakfast. Mi carrera yo la hice en México, todos los restaurantes donde trabajé, los chefs con los que aprendí, la escuela donde estudié. Empecé ahí en Ensenada, en el lugar donde yo nací, con un cocinero que es de la Ciudad de México, pero tiene su restaurante ahí, que se llama Benito Molina. Él llegó ahí por toda la escena vinícola que estaba sucediendo como a mediados de los años 90 ahí en Ensenada, y hacía falta como una cocina mexicana que fuera acorde al vino mexicano. Toda esa franja, la zona de Baja California se encuentra dentro de la franja mediterránea. Entonces nosotros tenemos un clima muy parecido al Mediterráneo, y por eso es que la uva, el olivo, es una zona productora de aceite de oliva, se dan muy bien. Se da una agricultura que históricamente había empezado un poco por influencia de Estados Unidos a tener un movimiento orgánico, sobre todo industrial, porque es donde las empresas que hacían agricultura orgánica para los mercados estadounidenses crecían toda la verdura en Baja California por costos. Entonces, mucha de esa verdura que no pasaba control de calidad se quedaba dentro del pueblo, y nosotros crecimos comiendo mucho de eso, ¿no? Con muchas variedades de verdura que no eran típicas en algunas otras zonas de México. También nosotros, por estar tan lejos del centro del país, crecimos de una manera un poco distinta, porque es una región que se podría decir es bastante nueva, de tener un nombre como entidad federativa. Baja California tiene no más de 60 años, algo así. Y antes de eso no es que no existiera, porque fue fundado hace como 120, pero pues era nada más territorio federal. Y por el paso fronterizo es una zona donde hay mucha migración. Densas masas de gente se mueven, entran y salen todos los días por ahí. Y obviamente en un lugar donde hay ese tipo de cultura, a veces puede uno confundirse de lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros fuimos conectados con el resto del país vía carretera hace 60 años. Antes de eso, la única conexión que había era marina, en los puertos, Mazatlán, Acapulco, cosas así. Y lo que nos quedaba más cerca era Estados Unidos. Entonces, a mí me tocó nacer ahí en Ensenada, pero por ejemplo ninguno de mis papás es de ahí, mucho menos mis abuelos.
y ellos crecieron con una cultura muy pegada a la americana. El estado se compone principalmente por mexicanos que vienen de otros estados de la República, mucha gente de Europa, sobre todo España, Italia, algunos franceses también hay. La zona vinícola del Valle de Guadalupe fue fundada por comunidades rusas. En la Primera Guerra Mundial hubo migraciones asiáticas, sobre todo japonesas, al puerto de Ensenada, que muchos querían cruzar la frontera a Estados Unidos y terminaron quedándose en el pueblo. Y ellos tienen mucho que ver con la cultura de la cordialidad que se da ahí, y tiene mucho que ver también con la industria pesquera del puerto. El puerto de Ensenada es uno de los más importantes del país y es el que tiene un mejor control de calidad en toda la pesca, desde que sale del mar hasta que llega a su destino final. Y no es que en los demás puertos de México no haya especies marinas, porque en todo México hay, sino que la cadena del pescador al consumidor está muy bien controlada por toda esta influencia japonesa del respeto al ingrediente, ¿no? Asia también es un principal consumidor de lo que se pesca en Ensenada. 7 de las 10 especies marinas más caras del mundo salen de ese puerto. Tenemos cosas como abulón, erizo, langosta, almeja generosa, atún, diferentes tipos de cangrejo, spider crab, centolla le decimos en español. Es un lugar muy rico en vida marina, y por pura posición geográfica tenemos también 2 mares. Está el Océano Pacífico, que es de agua fría, y está el Mar de Cortés, que es de agua caliente. Entonces tenemos muchas de las mismas especies crecidas en 2 mares distintos y con características totalmente distintas. Entonces la variedad de ingredientes y de gamas de sabor dentro del mismo ingrediente es muy grande, ¿no? Sumamos a eso la influencia de la agricultura orgánica de Estados Unidos, y el día de hoy Ensenada está consolidado como una zona gastronómica, ¿no? Tenemos el mar, el campo, mucha cacería, aceite de oliva, vino. Entonces nosotros decimos que es el otro México, ¿no? Estamos muy orgullosos de ser mexicanos y también estamos muy orgullosos de ser baja californianos. Por el tema migratorio, mucha de la comida que se consume ahí sí es muy mexicana. Compartimos muchas cosas, el maíz, los chiles principalmente, pero todo se fue adaptando a los ingredientes que había de manera local ahí. Por ejemplo, un ejemplo familiar: mi abuela es de Jalisco, y ella, cuando se fue a vivir a Ensenada con mi papá, pues lo que ella sabía cocinar era cocina de Jalisco. Entonces, a lo mejor en ese momento no había los ingredientes que hay en Jalisco, y por sustitución nacían platillos como la birria de atún, o el pozole de almeja, o platos típicos de otras zonas que se adaptaban al ingrediente local, ¿no? Cuando yo empecé a cocinar en Manzanilla, a mí que es el restaurante donde empecé a trabajar ahí en Ensenada, lo que más me gustó era que era un lugar donde se utilizaban los ingredientes con los que yo había crecido ahí en Ensenada, ¿no? Se utilizaba toda esta variedad de mariscos, pescados, quesos, verduras, y para mí fue sorprendente porque yo no había ido a la escuela de cocina, sino fue como quería un poco aprender a cocinar, a ver si me gustaba, y en mi cabeza ser cocinero o estudiar gastronomía era tener una escuela francesa, trabajar con algún chef europeo, hacer filete Wellington, cosas de este tipo. Y llegar a trabajar con él fue abrirme todo un panorama que cocinar es cocinar, ¿no? Y cuando eres honesto contigo mismo y con quién eres y el lugar en donde estás, creas cosas a veces sin darte cuenta. La cocina en Ensenada tiene mucho que ver con el vino. La industria del vino, como expliqué al principio, es como la que tuvo la inquietud de generar una cocina mexicana adaptada al vino mexicano.
y todo tiene que ver con la idea del terroir, ¿no? La cocina de Benito, del chef con el que trabajé, él es de la Ciudad de México. Era una cocina mexiquense, con una técnica francesa y con ingrediente baja californiano. Era una mezcla muy padre. Después de ahí fui a trabajar a Pangea con el chef Guillermo González, que él dio una plática el día de ayer aquí mismo. Y con él trabajé casi 3 años. Él es de Ensenada también. Y en su restaurante era un poco más como de cocina internacional porque es un restaurante de ciudad. Pero los ingredientes más valiosos que había ahí los traían de Ensenada. Toda la verdura, todo el pescado. Después de ahí me moví a la Ciudad de México a trabajar en Puyol, que hoy es un restaurante mexicano rankeado muy alto como uno de los mejores del mundo. Y el chef Enrique, pues sí es una mente creativa que no para, ¿no? Entonces con él aprendí mucho el tema como de no ponerte límites y tratar de pensar un poco más allá. Y casualmente también los ingredientes que más se utilizaban en ese restaurante en ese tiempo eran de Ensenada. Entonces siempre pensé como en mi cabeza que quería yo ir a la escuela y después quería regresar a Ensenada a abrir mi restaurante porque ahí estaban los mejores ingredientes. Entonces regresé a Tijuana y después de 6 años de haber trabajado en varias cocinas con cocineros que admiraba mucho, por fin entré a la escuela. Y cuando estaba ahí en la escuela abrí un restaurante. Era una carrera de 3 años. Empezando el segundo año, pues me aventé con un amigo y abrimos un restaurante. El restaurante en México en ese momento, estoy hablando del año 2008, 2007, 2008, estaba pasando por una etapa de transformación que tiene que ver mucho con estos cocineros con los que yo había trabajado y algunos otros más de esa misma generación. Y estaba pasando por un momento en el que mi generación estábamos aprendiendo de ellos y abriendo restaurantes nuevos. Entonces, lo que le interesaba a los cocineros de mi generación era más identificar a los restaurantes por cocina regional más que por cocina mexicana. México es un país muy, muy, muy grande. Tiene 31 estados y un distrito federal. Entonces, la cocina de estado a estado cambia totalmente. Es como viajar en Europa de país a país. Es exactamente igual. Entonces hay como mucho orgullo regional. Y había cocineros en Yucatán haciendo comida yucateca, ¿no? Había cocineros en Jalisco haciendo cocina jalisciense. Y había regados por todo el país. Ibas ahí viendo qué es lo que estaba pasando, cuáles eran los cocineros que estaban haciendo algo padre. Y en Baja California, aunque estaba Benito, Javier Plasencia, Miguel Ángel Guerrero, grandes cocineros de ahí de la región, yo sentía que no había como una cocina baja californiana como tal. Y lo sigo pensando. En realidad es un tema rebuscado cuando me preguntan ¿y qué es la cocina de Baja California? Porque no es fácil decir es esto, sino más bien me pongo a hablar y a dar explicaciones como la que les estoy dando ahorita y pues en realidad es como una interpretación muy personal de lo que es. Nosotros no crecimos con una tradición de ningún tipo, por la manera en la que se dieron las cosas en la zona, es un lugar que está en constante movimiento y a pesar de no tener una tradición, sí tenemos una cultura. Entonces, en el restaurante yo lo que hice fue tomar la paleta de sabores de Baja California, cocina mexicana con toques asiáticos y mediterráneos, y empezar a utilizar el ingrediente local. Ahí me relacioné mucho con un agricultor y sembramos unos invernaderos y empezamos a crecer nuestra verdura, que estaba bien padre como proyecto, ese asunto como de meterte un poco al tema de la agricultura y todo eso, pero el gran descubrimiento que hice vino 2 años después. Terminé la carrera, en el restaurante no nos fue muy bien, lo cerramos y me regresé a Ensenada, y ahí es donde conocí a mis socios, abrimos el restaurante del Valle de Guadalupe y ellos, por el estilo de vida que ellos han llevado, ellos tenían un pequeño huerto, tenían un jardín muy pequeñito y cuando probé la verdura que ellos tenían ahí, para mí fue algo revelador, ¿no? Para mí fue el tema de que no basta con que el ingrediente sea local, porque si lo siembras en un invernadero, pues está creciendo en tamaño y forma,
pero no necesariamente le estás aportando el sabor del lugar en donde está, ¿no? En la enología es muy fácil identificar cuando uno sabe, yo la verdad no sé, pero yo veo que la gente prueba y dice, ah, este es de tal región, ¿no? Porque tiene mucho que ver el suelo, tiene que ver el clima, y eso te da un estándar de sabor. Entonces, dada la circunstancia de que estábamos en una zona vinícola, pues decidí probar, aplicar estos métodos a las plantas, entonces sembramos un huerto. Ya el jardín lo teníamos afuera del restaurante y todas las verduras, hierbas, algunos árboles frutales, los sembramos ahí mismo en el suelo de ahí y con métodos orgánicos en el que no le ponemos ningún fertilizante, ningún pesticida, nada de eso y dejamos a la planta crecer. Por selección natural, pues hay muchas plantas que siembras y no crecen. Algunas cae el frío y se queman, otras en temporada de calor pues se deshidratan y no la hacen, pero las plantas que se quedan ahí son plantas súper fuertes, por algo están ahí, ¿no? Y esas plantas son las que extraen la mayor parte de su energía del clima y del suelo y tienen un sabor muy especial y muy particular. Entonces para mí eso fue, para mí ese es el principio de cómo hacer una cocina baja californiana, ¿no? Para empezar tiene que saber al lugar en donde está. Entonces el restaurante se llama Corazón de Tierra y se llama así porque el huerto es el corazón del proyecto. Y ahí pues empezó como algo muy sencillo, queríamos hacer sándwiches y queríamos hacer charcutería, pero pues la verdad es que nunca funcionó así porque el Valle de Guadalupe estaba empezando a generar una demanda turística en la que faltaban restaurantes. Entonces yo pensaba cuando íbamos a abrir que mucha gente no iba a ir o que iban a ir a desayunar y ya. Y mi sorpresa fue que inmediatamente la gente vio restaurante nuevo y entonces querían ir a comer. Entonces al día 2 de haber abierto cambiamos todo el concepto y empezamos mucho a improvisar con los ingredientes y hicimos primero un menú de 3 tiempos a precio fijo y eso a mí me da la libertad de salir al huerto y arrancar lo que hubiera y como imaginarme algo y hacer cosas muy sencillas, ¿no? Hoy en día ese concepto sigue. El restaurante ha evolucionado obviamente con el tiempo. Hemos estandarizado algunos procesos, hemos agarrado una línea de trabajo, porque también tener un huerto te puede limitar mucho porque pues, a veces no hay todo lo que quieres, pero otras veces te da mucha libertad porque te enseñas a ver las cosas de diferente manera. O sea, ya ves un betabel y no solo ves el bulbo, sino que ves todo, ¿no? Ves las hojas, ves los tallos, ves las flores, y todos esos son ingredientes que se comen y que no siempre tenemos acceso porque no tienen vida de anaquel. Entonces, en un supermercado no puedes ir a comprar flores de betabel. Sin embargo, existen y se comen, ¿no? Entonces, eso al restaurante le dio mucho dinamismo, el poder usar ese tipo de ingredientes y el hecho de no tener un menú fijo y de todos los días estar viendo qué es lo que vamos a hacer, también hizo que la gente no se aburriera, ¿no? Es muy padre como llegar y ver qué voy a comer hoy. Entonces pasamos de hacer un menú de 3 platos a hacer un menú son 9 platos lo que hacemos ahorita. Tenemos 3 platos fijos que son como los amuse-bouche y algún prepostre, pero incluso también diseñamos el proceso de los platos. Yo creo que un platillo tiene que estar relacionado con el que sigue y con el anterior en una cuestión de escala de sabor. Y también por eso mismo pusimos, cada paso del menú está dedicado a un grupo de alimentos distinto. Entonces empezamos con algo de marisco, luego pasamos a verdura, luego pasamos a algo de carne, luego algo de masa. Recientemente metimos un plato de masa porque nos queríamos sentir más mexicanos todavía. Entonces tenemos un tiempo dedicado a la masa, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Esa es un poco la experiencia de lo que es ir al restaurante. Y el día de hoy yo les quería hablar un poco sobre la masa, precisamente, que es un tema que es nuevo para mí, porque también como mexicano, que sí somos, la parte de la que sí decimos somos igual que todos los demás, tiene mucho que ver con la tortilla y tiene mucho que ver con el maíz. Entonces, como mexicano te dicen a ti que la masa solo sirve para hacer tortilla y para hacer tamales, ¿no? Y luego ves a los cocineros en Estados Unidos o en España, que ahorita que la cocina mexicana está tan de moda, que le dan un uso muy creativo a la masa.
pero tiene que ver con que no tienen el peso de una tradición. Ellos están pensando afuera porque es un ingrediente nuevo, porque aplican su cultura personal a algo con lo que ellos no crecieron. Entonces suceden cosas creativas muy padres. Para nosotros nos cuesta más trabajo porque nosotros sí crecimos comiendo masa y sabemos que es para hacer tortillas, ¿no? Y quiero ligar toda esta plática al final para hacerles un tamal, de la manera en la que nosotros pensamos en el restaurante, que combina con el México tradicional y con esta libertad tan grande que hay en Baja California, ¿no? Para hacer la masa de maíz, primero empiezas con grano de maíz, que en México tenemos dos nombres para el maíz. Tenemos dos nombres. Uno es el elote, cuando el maíz está fresco, y el otro es maíz cuando está seco, ¿no? En inglés se llama corn de las dos maneras, pero para nosotros es muy distinto. Cuando está seco, el maíz se tiene que cocer ahora lo cocemos en agua con cal para cambiar el pH, y cocerlo en un medio alcalino hace que toda la estructura del maíz seco se rompa, entonces lo ablanda. Antiguamente se usaba esta piedra que está acá, que se llama tequesquite. El tequesquite es espuma de río fósil, principalmente del lago Texcoco, es donde era muy famosa. Y esta espuma de río fósil es una piedra muy alcalina. Entonces, antiguamente cocían el maíz con esta piedra, echaban al agua, y ahí es donde iniciaba el proceso de nixtamalización, así se llama eso. Ahora lo hacemos con cal viva. Y también hay el tequesquite se divide en tres formas: es la piedra, es como los pedacitos, que esto es principalmente lo que se echa al agua, y está el polvillo, que es el polvito que está aquí. Esto es lo que se usaba en vez de sal para cocinar en el México muy, muy antiguo, ¿no? Entonces, la nixtamalización es una técnica muy mexicana. Sé que en otros países la hacen, y también sé que en otros países hacen tamales, sobre todo en Sudamérica. Sin embargo, yo no sé si en otros países usan tequesquite también. Entonces, para mí fue importante compartir este dato. Y una vez que el maíz está cocido ya en este medio alcalino, se muele. Antes se hacía en molino de piedra, ahora nosotros lo hacemos en una Thermomix o en una licuadora. Y a nosotros nos enseñaron que la primer molienda del maíz sirve para haces una masa. Tienes que estar poniendo un poco de humedad, agua, mientras vas moliendo, entonces es una masa, ¿no? Y esa masa en la primera molienda es buena para hacer tamales, porque es una molienda algo más dura o más áspera que la segunda, que es más delicada, y eso es para hacer tortillas. Entonces los tamales en México son masa rellena de algún guiso. Puede ser puerco con salsa verde, o a lo mejor pollo con salsa roja, o diferentes cosas, aceitunas, queso, diferentes tipos de chile, maíz fresco. El relleno ya en realidad varía como de región a región, y se envuelve todo esto adentro de la masa, y esta se envuelve en la hoja del maíz seca, que es esta de acá. Está en náhuatl, que es el idioma antiguo, se llama totomoxtle, pero uno la puede comprar en cualquier tienda como hoja de maíz. Y con se hace un envuelto, como este tipo, y se cocina a vapor. Entonces tienes aquí la masa rellena con carne y todo esto, lo envuelves, cortas pequeñas tiras de esto, y es lo que amarra aquí. Y se cocina a vapor, y esto es un tamal, ¿no? En casi todos los estados de México hay distintos tamales. Lo compramos en Ensenada antes de venirnos, no lo hicimos nosotros, pero solamente se los quería enseñar. Y hay otro tipo de tamal muy popular que se hace con hoja de plátano. Es esta, ¿no? Es la hoja del árbol del plátano. Y es un tipo de tamal que a mí particularmente me gusta mucho, porque esta hoja aporta algo de aroma, que es otro tipo de tamal, son estos. Hay otras regiones donde se usan otras hojas, ¿no? En Oaxaca hay algunos que los hacen con hoja santa, es una hoja como de allá. Una vez fue una cocinera tradicional
a mi restaurante y entró al huerto y vio un chorro de hojas que yo ni sabía cómo se llamaban y me dijo, esas lo usan para hacer tamales en Michoacán o no sé dónde. Entonces, en realidad los tamales es un tema muy extenso, ¿no? Hay un restaurante que les comenté hace rato, Puyol, donde trabajé anteriormente. Empezaron a hacer un plato con un tamal. Entonces, ahí tiene mucho que ver el proceso de conceptualización del chef, ¿no? Tú no veías nada en el plato porque estaba cubierto con una espuma. Y conceptualmente lo que ahí estaban diciendo un poco es que el tamal a la vez es como una sorpresa, ¿no? Es como un regalo, porque tú lo ves envuelto y no sabes de qué es. Entonces a lo mejor este es de un sabor, a lo mejor este es de otro, a lo mejor es de otro, y no sabes porque todos parecen iguales. Entonces ya en un plato de restaurante, el concepto de la sorpresa lo pusieron de esa forma, ¿no? Entonces, para mí, la parte más importante de un tamal es la envoltura, no tanto por la sorpresa, sino por el sabor que puede llegar a aportar. Entonces, nosotros en el restaurante, que es el tamal que les voy a enseñar ahora, en vez de envolverlo en una hoja, licuamos algunas hojas de distintas verduras y se las ponemos en la masa. Entonces pintamos la masa de algún color y aparte de que la pruebas no es solo masa de maíz, sino que tiene el aroma ya inmerso dentro de la masa. Hay un cocinero muy amigo mío. En México los cocineros estamos muy unidos y todos somos cuates. Y es cierto, no tiene nada que ver con un tema meramente profesional. Realmente a partir de esto hay como mucha admiración entre uno a otro y nos compartimos cosas. Entonces, hay un cocinero en Jalisco que se llama Francisco Ruano, que a él se le ocurrió hacer esto. Entonces, en vez de poner la masa adentro de una hoja, la empezó a poner en un poco de plástico, retomando un poco el tema de un cocinero español que se llama Juan María Arzac, que ellos en Arzac hacen una flor de huevo adentro de un poco de film plástico, ¿no? Entonces Francisco, una vez que fui a su restaurante, me sirvió un tamal cocido dentro de plástico y a mí me encantó, ¿no? Entonces, digamos que ya hubo un desarrollo técnico en la cuestión de la cocción de los tamales. Nosotros hicimos un tipo de masa que se usa en otro tipo de tamales que se llama tamal colado, que es una masa líquida, ¿no? Es esta masa la licuamos con un poco de queso, con el jugo de las hierbas y le agregamos bastante humedad para que sea como un puré, ¿no? Después esto se cuela a través de un chino y te da una textura muy untuosa. Lo vaciamos a uno de estos y esto lo cocemos en agua por alrededor de 20 minutos y obtenemos una masa ya cocida, con un color y con un aroma dentro de ella, ¿no? Les voy a montar un plato, no sé si se alcanza a ver acá. ¿Quién me puede decir? ¿Sí? ¿Ahí? Va, gracias. Esto ya es como la conclusión a la que yo quiero llegar, ¿no? En Ensenada el hecho de no tener una tradición y de tener una libertad nos ha ayudado también a ver las cosas como de una manera un poquito distinta y en relación a todo lo que está sucediendo en México y a todo lo que se comparten de cocineros a cocineros, de que hay 3 generaciones de cocineros conviviendo al mismo tiempo. Están las cocineras tradicionales, están los cocineros de los que nosotros aprendimos, que son los que se fueron a aprender a Europa o a Estados Unidos y regresaron, y está mi generación, que somos los cocineros entrenados dentro del país. Es un intercambio de información muy grande y yo creo que Ensenada también, por esa libertad que ha tenido, ha sido un punto de inspiración para que las cocinas más tradicionales del centro del país también un poco revolucionen la manera de cocinar, ¿no? Yo aquí les voy a presentar este tamal en el que todos los ingredientes van por fuera de él en vez de estar adentro. Es un tamal que está hecho con hinojo y un poco de hojas de apio. Esta salsa que tengo acá es de inspiración oaxaqueña
en el restaurante tenemos un cocinero oaxaqueño que nos enseñó a hacer esta salsa. Y también algo que me gusta mucho del restaurante es que por esta libertad creativa que hay, también la gente que trabaja y tiene muchas cosas que aportar, porque pues yo tampoco lo sé todo y hay que aprender de toda la gente que está ahí, ¿no? Entonces Iram, que es un cocinero que viene de Oaxaca, él nos enseñó a hacer esta salsa. Y también empezamos a hacer estos platos de masa y un poco más mexicanos, porque pasaba muy seguido que cuando no sabes mucho sobre la cultura mexicana y vas a comer a la zona de Baja California, tú te esperas el México con la pistola y el sombrero y el tequila, y en realidad eso no sucede ahí, ¿no? Somos un México distinto. Entonces se daban cierto tipo de decepciones, de que sí, está bien bueno, pero esto no es México, ¿no? Entonces es muy difícil a veces explicar qué tipo de mexicanos somos, y poniendo en la carta platos como este, que de repente dan chispazos de una mexicanidad más profunda, pues hacemos que haya platos para el gusto general, ¿no? Aquí lo que le vacía es un mole oaxaqueño que se llama amarillito. No es un mole que tiene chocolate, ni tiene las, no sé, 18 ingredientes que tiene los moles tradicionales, pero sin embargo es uno de los moles oaxaqueños, y etimológicamente hablando, la palabra mole viene del náhuatl muyi, que significa salsa. Entonces por eso el guacamole se llama así, porque es una salsa de aguacate, ¿no? Está bien duro esto. Esto es un poco de crema. Nosotros usamos crema agria, pero yo me imagino que debe ser crema fresh o algo así. Está muy duro. Préstame. ¿Lo puedes batir un poco? Lo siento, se nos estaba congelando. En Ensenada los tamales nos gusta ponerle crema. Tradicionalmente no va. Hay algunos lugares donde sí. La crema va más como en flautas y cosas de este tipo, que son tacos dorados. Pero nos gusta también ponerle crema para que dé como una textura untuosa, a la par con la salsa, ¿no? Entonces tiene la salsa, un poco de crema, toda la merma o los sobrantes de verdura, todos los sobrantes orgánicos del restaurante van hacia hacer composta, porque hacemos toda la composta para nutrir el jardín, y algunas hierbas, algunas otras cosas las quemamos y hacemos cenizas que al final terminan saborizando mucho los platos. Las cenizas de hierbabuena o cenizas de albahaca o cenizas de diferentes cosas, aparte de aportar un buen sabor, lucen súper padres, y las podemos usar para cubrir, por ejemplo, pescados. Hacemos las pieles de los pescados en ceniza y luego los sellamos. Se pega muy bien porque es muy delicada, y el color a mí me gusta mucho. Entonces aquí tenemos el tamal de hinojo, el mole amarillito, la crema agria, la ceniza. Aquí tengo un poco de pato que nos consiguieron acá. Usualmente los moles se comen con pollo o con guajolote, entonces hacerlo con ave es algo muy común. Pero bueno, en el restaurante usamos distintas cosas. Realmente usamos como los subproductos o ingredientes. Si compro lechón y uso las piernas y las costillas para el plato, pues a lo mejor la cabeza la deshebramos y es como lo que usamos aquí en el tamal, ¿no? Aquí tengo un poco de arúgula cocida, no salteada. Y esta de acá es chiribia. Creo que en francés se llama pané, algo así. Chiribia deshidratada, para aportar textura. Esto le va a dar un crujiente al plato. Y algunas hojas de la misma arúgula fresca, ¿no? Entonces, es una cocina mexicana que va de acuerdo a la zona en donde estamos, que está viva, que tiene mucha verdura, muchos verdes, muchas cosas de este tipo. Y que la mayoría de los ingredientes los sacamos del huerto del restaurante y solamente los dirigimos hacia un lado ligeramente más mexicano, y que tomando en cuenta lo tradicional, combinado con la cultura que nosotros tenemos, podemos hacer algunos platos que se sientan como parte de un México más moderno, ¿no? Y
Bueno, creo que es todo. Gracias. Quisiera ver si tienen algunas dudas, preguntas, algo que quieran decirme o que quieran que les responda. Disculpa, ¿qué es lo amarillo deshidratado que dijiste que iba encima? Esta es chiribia. La chiribia es una verdura de raíz. Imaginémonos una zanahoria, un poco más grande, muy almidonada, y lo único que hacemos es con un pelador sacamos hebras y la metemos al horno a deshidratar. Cuando deshidratas el sabor se concentra mucho, obviamente la textura cambia, y aquí a este plato lo que le faltaba era algo crujiente porque tienes mucha textura untuosa y por eso decidimos que deshidratada era la manera. Tiene un sabor medio anuezado, como entre mantequilla y nuez, algo así. Castaña, puede ser. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene el mole? ¿Qué le pusiste a la...? Ah, qué bueno que me preguntaste eso, se me olvidó decir. El mole amarillito se llama. Amarillo, no por el color, así se llama. Tiene chile guajillo, chile costeño, que es un chile seco, que es de la misma familia que el chile guajillo, pero es propio de una región de Oaxaca. Tiene clavo de olor, tiene pimienta, tiene tomate, cebolla, un poco de ajo. Todo esto se hierve, se muele, se cuela y después al final se aromatiza con hoja santa, que la hoja santa es le llaman acuyo también, y es una hoja pues muy particular, muy popular en la cocina oaxaqueña. Yo la relacionaría con la gama de sabor de la hierbabuena, la menta, la albahaca, todo ese tipo, el cedrón, como ese tipo de sabores un poco mentolados. Es un mole tradicional, le cambiamos algunas cosas, pero los ingredientes así van. ¿Existe alguna técnica especial para hacer la ceniza? ¿Alguna técnica especial para hacer la ceniza? No realmente, nada más la quemamos en el sartén. Ponemos un sartén o un comal, lo pones ahí y te esperas hasta que se incinere. Y ya, después la molemos. Es todo. Si repito los ingredientes. Sí, tiene... primero voy a explicar el proceso. En una olla como esta ponemos un poco de pimienta y clavo. Sin aceite, sin nada. Solo lo dejamos tostar un poco que libere el aroma y lo quitamos. Después ponemos el chile costeño, que es un chile seco, y el chile guajillo. En el tostado del chile es muy importante abrirlo, quitar la semilla, quitar la avena, y por la parte de afuera, que es la parte más brillante del chile, es donde tiene todo el aceite, hay que extenderla y ponerla directamente sobre la superficie caliente, sin voltear, porque la parte de adentro del chile, si tú la calientas, inmediatamente se amarga. Y si lo haces por la parte de afuera, los sabores, los aromas, los aceites se empiezan a cocinar, y es un poco lo que pasa con las especias, ¿no? Como el clavo, como la pimienta, como el azafrán, por ejemplo, es el mismo tema. Nosotros decimos abrir el chile, ¿no? Y retiramos esos chiles, agregamos ya ahora sí un poco de grasa, puede ser grasa de cerdo, y ponemos el ajo, la cebolla, el tomate, lo guisamos un poco, agregamos de vuelta las especias, de vuelta el chile, un poco de caldo de pollo o de guajolote puede ser también, y se deja hervir. Ya que hirvió, se muele, se regresa al fuego y se infusiona con la hoja. Entonces, si nosotros moliéramos la hoja, va como un sabor en la capa principal del mole, pero como lo estamos añadiendo al final a manera de infusión, se queda en la superficie como aroma. Entonces es muy importante que la hoja se le agregue al final, nada más en infusión. Y es todo.
El proceso de creación en tu restaurante, ¿cómo lo manejas? ¿Te inspiras 100% del huerto o qué tanto cambian los platos? La verdad es que también ha crecido un poco el proyecto y ahorita ya no toda la verdura sale del huerto, yo creo que es como un 75%, 80% sale del huerto. Y lo demás, hay otros 2 huertos de las mismas características ahí mismo en el rancho. Entonces, a 10 minutos tenemos otro huerto donde nos podemos ir a apoyar si algo nos falta. Para poder tener un proceso, un balance más bien en el menú, cada tiempo está dedicado a un grupo de alimentos distintos y a la hora de hacer las combinaciones nos fijamos mucho primero en texturas. Si tienes algo suave, tienes que tener algo crujiente. Si tienes algo como muy polvoso, como, no sé, como alguna galleta molida o algo así, tenemos que contrarrestarlo con algo untuoso o una salsa o algo de esto. Y lo segundo son las gamas de sabor. Entonces tratamos de tener sabores principales. Que para mí la comida es como una canción o como una película o es como una historia, ¿no? Un plato debe tener un desarrollo. Entonces cuando tú empiezas a comer debes tener un ataque, como en el vino también. Debes tener un ataque y después conforme vas comiendo tienes que tener un elemento que se repita constantemente, ¿no? En este caso puede ser la salsa y luego ir encontrando diferentes cosas a lo largo del platillo, pero con diferentes notas, con diferentes texturas. Puede ser diferentes aromas. Puedes bajar un poco hacia el lado de la canela y en el siguiente paso subir hacia el lado de la hierbabuena. Entonces es un poco como balancear eso. Ahorita en el restaurante María, que es mi subchef que está acá, ella está a cargo de todo esto. Hemos estado repitiendo muchos platos según la temporada, porque en el huerto, aunque a veces generamos un plato totalmente nuevo desde cero, vemos qué elementos funcionan y los vamos acomodando conforme la temporada va sucediendo. Entonces vamos aplicando también mucha sustitución de ingredientes. Si tenemos un plato que lleva zanahoria, por ejemplo, la zanahoria es una verdura de raíz que es dulce, ¿no? Puede ser que hoy se acabó y entonces estamos usando el mismo plato pero con chiribia. Funciona exactamente igual. O se acabó, entonces ahora vamos a usar betabel o vamos a usar calabaza de Castilla, ¿no? Entonces buscamos notas de sabor que se compartan, entonces vamos haciendo muchas sustituciones. Cuando la temporada termina, ya es definitivo que ese tipo de ingredientes no va a haber, entonces nos vemos obligados a cambiar el plato totalmente y luego sigue ensayándose y evolucionándose durante toda la temporada. Es un poco lo que hacemos. Más o menos relacionado a lo que acabas de comentar, pero enfocándonos en el tema de lo picante. Hay gente como yo que nos encanta la comida mexicana, que tiene una gran variedad, pero no comemos picante. ¿Cómo manejan ese asunto en tu restaurante? En México tenemos, no sé, a lo mejor 100 variedades de chile fresco, y cada chile fresco tiene su variedad seca y cada variedad seca tiene su variedad ahumada. Y puede ser el mismo chile en 3 formas distintas y tienen diferentes nombres, ¿no? Como el chipotle, el jalapeño y el mulato podrían ser el mismo chile en algunos casos. Cada uno tiene distinta intensidad de picante y también según la técnica que utilices es el picante que va a tener. Por ejemplo, si yo quisiera que este mole picara mucho, yo le voy a poner obviamente más cantidad de chile, pero supongamos que la cantidad es igual con 3 técnicas distintas, ¿no? Si yo quisiera que este mole picara mucho, yo le agrego el chile desde el principio en fritura, porque los aceites, si tú usas aceite también como que extrae un poco más la capsaicina, que eso es lo que hace que el chile pique, y no lo limpiaría por dentro, le dejaría las semillas y las venas. Entonces eso va a hacer que pique demasiado. Si yo ese chile lo limpio, le quito las semillas, las venas y lo meto como infusión, como al final, le va a dar más aroma que picante. Sí va a picar, pero va a ser un tema más aromático que picoso. Si yo ese chile lo limpio y lo remojo en un poco de caldo de pollo o agua caliente, puede ser, eso extrae todavía más el picante y se hidrata.
Estoy hablando de chiles secos principalmente. Se hidrata y luego yo ya lo agrego hidratado y lo muelo. Eso va a hacer que pique todavía menos, pero también arriesgas una parte aromática ahí. Entonces, según como lo quieras usar. En los chiles frescos, si tú los agarras con la mano y los tallas, van a picar mucho más. Porque la capsaicina viene por la pedúnculo, se llama, que es la colita que va pegada a la planta. Baja por ahí, por una vena que va a lo largo del chile, donde están todas las semillas. Eso es lo que realmente pica el chile, no las paredes. Entonces, si yo lo froto, todo el chile va a picar. Y sin embargo, si lo limpio, va a picar menos. Y si lo limpio y lo remojo en agua fría, en el caso de los chiles frescos, va a picar aún menos. Entonces, es dependiendo la manera en la que lo utilices, el grado de picor que vas a tener. Nosotros, como tenemos mucho invitado que viene de Estados Unidos por la frontera, ahí está mucha gente de San Diego, de Los Ángeles, regulamos mucho el picante para que se sienta, sin embargo pueda combinar con la arúgula y pueda combinar con todo esto sin causar gran daño, ¿no? A mí me gusta que pique. Una pregunta, un platillo como el de ahorita, el tamal, ¿con qué lo acompañarías? ¿Con cerveza, con vino o con qué se acompaña en México este tipo de...? Nosotros el restaurante lo servimos con vino, pero realmente también pienso que es igual que todo. Dependiendo la manera en la que lo coloques, son diferentes notas que vas a tomar, ¿no? A veces hay ciertos vinos que con el picante hacen que se dispare y pique más. Hay otros que lo bajan, dependiendo. Últimamente lo hemos estado sirviendo con vinos tintos. Justamente nos has hablado de la relación de la buena relación. Ya voy para allá. De la buena relación que hay entre los chefs en la región y en México. ¿Qué tal la relación entre los vitivinicultores en Baja California y los chefs? Porque pues va anexado, ¿no? Es que hay mariage, hay maridajes, cómo se concibe la cocina en un lugar en donde hay vinos. ¿Qué relación hay entre los dos tipos de productores? Realmente en Baja California se hace una muy buena cocina y un muy buen vino, y nos hace falta mucho en la parte del medio. Nos hace falta más entrenamiento formal en servicio, y nos hace falta que se utilice más la figura del sommelier, ¿no? Entonces, aunque nos llevamos muy bien todos, porque aparte Ensenada es una comunidad chiquitita y luego pues, vas a comer a casa de uno que hace vino, es un pueblo pequeño, entonces todos nos conocemos, todos nos llevamos bien. Hablando específicamente a la hora de trabajar juntos, siempre ha sido un tema complicado, porque los cocineros ahorita también a nivel mundial están teniendo más protagonismo, ¿no? Todo el mundo habla del chef, pero nadie habla del enólogo, al menos allá, y no quiero ofender a nadie, pero creo que también hay un tema ahí como no sé si es celo o algo así, pero es un tema que yo creo que se arreglaría muy fácilmente, promoviendo más la figura del sommelier y integrándolos a nuestros equipos, ¿no? A veces viajamos juntos promoviendo la cocina baja californiana y hacemos festivales de vino con comida, y siempre el tema del maridaje es un lío porque a veces ni siquiera combina, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que arreglar. Perdón. Pour en revenir au piment, je voulais saber, para volver al chile, usted utiliza mucho en su cocina porque en diferentes platillos utiliza diferentes chiles. Y yo sé que esto a veces puede solamente darle un cierto toque o puede ser más picante. ¿Para usted utiliza muchas variedades y pica mucho? ¿Le gusta a usted en general que pique mucho? Perdón. Yo voulais saber sí, yo quería saber si en todas estas grandes variedades de chile utiliza diferentes chiles con diferentes platillos. Esto es lo principal. ¿Y cuánto pone usted, cuántos chiles pone usted en estos platillos? 10, 15, ¿cuántos tipos diferentes? ¿Y pica o no pica mucho? El tema del chile en México es muy, muy regional. Entonces, en Baja California hay ciertos chiles que se producen ahí y que nosotros que crecimos ahí los usamos de cierta manera tradicionalmente. Hay otros chiles que son de otras zonas que ellos los usan de otra forma. Entonces,
para nosotros a veces pecamos un poco de caer otra vez en lo mismo, ¿no? Porque crecimos ahí. Entonces, si te dicen, ¿el chile morita para qué sirve? Ah, sirve para esto. ¿Y el chile puya para qué? Para esto. ¿Y el guajillo para qué? Para esto. Cuando realmente nosotros tenemos que tener una libertad de usarlos como queramos, ¿no? La cantidad de chile depende de tu nivel de soporte del picante y obviamente de la técnica que se utilice. Y en el restaurante realmente no utilizamos tantos chiles. El guajillo, que es como el más común y que ahí en la zona se da, es el que más se usa. A veces que tengo que ir a Oaxaca, que Oaxaca representa para mí el México más tradicional que hay. A veces cuando tengo que ir para allá, pues sí me traigo chiles chilhuacle, que es un chile muy, muy especial, que es el que se usa en el mole negro, principalmente por el color, que es un chile que es de color negro. O me traigo costeño, que es el que usamos para pero realmente el tema de los chiles tiene más que ver con los viajes. En la zona donde yo vivo, en el mercado solamente encuentras, ¿qué será? Unos 4 o 5 chiles frescos y unos 4 o 5 chiles secos. Sin embargo, en México hay más de 300, entonces que no los encuentras en todos lados. Entonces tiene más que ver con que vas a cierto lugar y pruebas un chile nuevo, ¿no? Pruebas un chile distinto. Entonces es un ingrediente al final, es como la vainilla, es como el café. Dependiendo de la zona tiene unas notas aromáticas distintas y ya depende de cada quien el uso que le quiera dar. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.